Podríamos tener una hemorragia leve, una hemorragia moderada, una hemorragia la cual nosotros sabemos que podría afectar la vida. Sin embargo, la que siempre nos tenemos que concentrar es esta hemorragia roja brillante, ¿bien? Arterial. ¿Por qué? Vamos a tener toda una noche para ver esto, ¿bien? Quiero que tomen apuntes, si pueden sacar fotos, adelante, no hay ningún problema, para que todos puedan también tener lo que vendría siendo testimonio de lo que va a hacer esta noche. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al detener el sangrado? Cortamos el flujo de sangre, que de ahora en adelante la sangre la vamos a llamar fluido de vida, ¿sí? Porque la sangre que tiene oxígeno y glucosa, que más adelante vamos a ver por qué realmente es que debo de entender. Pero si dice, profe, quede con el torniquete lo soluciono todo, no, no es la panacea, ¿bien? Y lo importante es cuando nosotros estemos viendo lo que vendría siendo una hemorragia de tipo exsanguinante, como la pueden ver acá, no siempre vamos a poder instalar un torniquete. Podemos hacer una presión directa, un vendaje, va a depender de acuerdo a lo que yo me encuentro con la clínica del paciente, el estado. Y además de eso, recordar siempre que nosotros vamos a hacer principios. ¿Y cuál es el principio para esta ponencia? Detener el sangrado. La preferencia es cómo lo hago, pero va a depender de múltiples cosas, muchachos, muchachas. Va a depender de protocolos, lo que tenemos a mano, lo que podemos utilizar y para lo que estamos entrenados para utilizar. Sin embargo, una emergencia de control de hemorragias puede ocurrir en absolutamente cualquier lugar. Hoy en día en las casas, hoy en día en lo que vendría siendo el colegio, en tu trabajo, un accidente vehicular, que acá sucede en cada 15 minutos un accidente vehicular en la región metropolitana, en Santiago de Chile, por ejemplo, pero ahora aún en Ciudad de México, imagínense, eh, se ven estas cosas y es lo más común que ustedes pueden ver. Bien. ¿Dónde empleas un torniquete? En estas zonas que te estoy mostrando siempre como prioridad y como base de primera intervención. Si la presión directa no funcionó y hay una hemorragia roja brillante exsanguinante masiva visible, vamos a aplicar lo que vendría siendo una, en este caso, una técnica de control de hemorragias. ¿Por qué es importante hoy en día? ¿Por qué es importante detener el sangrado? Porque está demostrado que la causa número uno de muerte prevenible en el trauma prehospitalario es y seguirá siendo lo que vendría siendo la hemorragia exsanguinante masiva. Es algo que nosotros podemos hacer y podemos hacer mucho. Sin embargo, a veces nos da miedo intervenir, ¿bien? A veces no sabemos cómo intervenir y a veces simplemente no tengo la experiencia. Esta ponencia no busca darle la experiencia, pero sí busca indicarle que hoy en día hay un mensaje fuerte, una campaña, la que justamente está para eso, está para lo que vendría siendo una hemorragia exsanguinante masiva visible. Ahora, y si bien es cierto que también yo debo de considerar siempre que no siempre voy a tener un torniquete a la mano. Entonces, acá ustedes me dicen, pero profe, torniquete improvisado. Sí y no. No puede ser un primer plan de intervención. Bien. Pero ¿por qué no se recomienda tanto? Ya lo vamos a ver. Una presión directa, un empaquetado, en alguno de los casos, podría ser una muy buena ventaja para controlar una hemorragia. Entonces, ¿qué es un torniquete? Es una barra, finalmente, la cual comprime la arteria contra el hueso. Sí, me escucho bien, la arteria contra el hueso. Cuando estamos hablando de una detención de hemorragias,
vamos a considerar siempre la hemorragia exsanguinante masiva y visible como la peor. ¿Pero por qué? Porque aquí les va. Mientras más profunda la lesión, más catastrófica y grave es la intervención. Cuando estamos hablando de una hemorragia arterial, estamos hablando de anatómicamente un vaso sanguíneo de profundidad. Bien, si ustedes se tocan, bien, en esta área, la unión del brazo y el antebrazo, pálpense profundo con un dedo, ustedes van a ver que les va a doler. Es porque están palpando la arteria es profunda y duele. Además, piensen que a una persona le va a doler cuando instalan un torniquete, sí, pero sin embargo, siempre la recomendación clave para quienes son principiantes, es decir, no tienen un curso de stop the bleed, va a ser alto y apretado, arriba y ajustado. 5 o 6 centímetros, 2 o 3 pulgadas, déjenselo a los expertos, déjenselo a quienes realizan control de hemorragias constantemente. Usted no pierda tiempo en medir centímetros, metros, pulgadas, si es que hay una persona que se la está llevando en estos momentos ese sangrado descontrolado. ¿Bien? Y bueno, hay varios tipos de torniquetes. Bien, hay muchos tipos de torniquetes, sin embargo, el más reconocido, el que se conoce más, aparte del CAT y el SOF, es el SAM XT, y el SAM XT es un torniquete que, si bien es cierto, es bastante costoso, pero está recomendado por el Comité Triple C. Ya vamos a ver otros tipos de torniquete, por supuesto, pero fíjense que este tiene un True Force, tiene una hebilla, la cual hace un doble clic y permite realizar lo que vendría siendo primero el control de la presión inicial. Segundo, tiene un molinete el cual es de aluminio y aguanta bajas temperaturas, incluso ha sido probado en la Antártida. Ahora, ¿dónde no realizar un torniquete? Pero sí evitar lo que vendría siendo que se mueva lo que es la pelvis. Aquí podríamos ocupar lo que vendría siendo en pelvis una férula pélvica o una restricción, una férula de restricción de movimiento pélvico, Sam pelvic, una férula Rice también, que la vamos a ver un ratito más. Pero, si bien es cierto, hay que entender que esto no es un torniquete para control de hemorragias, bien, esto solamente es una restricción de movimiento. Yo tengo la hemorragia con un vendaje israelí, apósito de trauma, lo pueden ver ahí que es una venda que, ojo, no tiene hemostáticos, y esto podría realizar un control. ¿Y con qué controlo yo finalmente una hemorragia en uniones, cuello axila ingle? El torniquete de uniones, Sam Junctional Tourniquet, o el torniquete de trauma, Trauma Medical Tourniquet, y el dispositivo CROP, que es lo que vendría siendo como una pelotita que tú llegas, la ingresas, apresas, realizas presión con el torniquete y finalmente eso te realiza un control de hemorragias. Bien, así que ¿dónde no realizar un torniquete, pero sí estabilizar cadera? En el caso de trauma, ahí, en esa misma zona que están viendo, junto con Sam Pelvic. ¿Y qué es una férula de restricción pélvica? De partida no te controla la hemorragia, solo te restringe el movimiento. Bien, lamento mencionarles para aquellos que decían, no, te restringe, o sea, te corta la circulación. Mentira, no te corta la circulación, solo te restringe el movimiento, aplicando una presión de libra, de 11 a 12 libras, equivale a unos 20 kilos como máximo de presión, los cuales van a ser suficientes para restringir la cadera, y solo se debe de utilizar cuando tenemos lo que vendría siendo un recortamiento de extremidades, imposibilidad para mover las extremidades inferiores, sea izquierda o derecha, y además de eso, que esté acompañada de dolor. ¿Dónde no realizamos un torniquete o empaquetamos la herida? También en el pecho. En el pecho vamos a hablar de lo que vendría siendo el sello torácico, de 3 lados más que de 4 lados. ¿Por qué? Siempre tiene que quedar un espacio visible, bien, para que se pueda drenar lo que vendría siendo los líquidos que van a emanar en una herida y producto de la presión. Ahora, siempre recordar que cuando tenemos un trauma de tórax abierto, neumotórax abierto como le quiera llamar, va a ser una herida succionante, el cual, ¿qué va a realizar? Va a tomar la presión exterior de la presión interior que tengo de mi cuerpo, que son totalmente distintas, y va a hacer que ingrese aire por allí y no por mi boca ni por mi nariz. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, al haber un aumento de la presión intratorácica, va a provocar que vamos a realizar presión a los vasos sanguíneos adyacentes que están alrededor, y vamos a provocar finalmente un shock obstructivo y finalmente la persona se va a morir. Entonces, la idea de esto siempre es provocar una válvula,
gold standard o el estándar de oro siempre es el sello torácico, sea laminar o con válvula, bien, el cual va a permitir que el aire salga, pero no que entre. ¿Y se puede hacer una improvisación? Sí. Si no tienes de estos sellos torácicos que se adhieren a la piel con sangre o secreciones, o lo que vendría siendo sudor o agua, podemos utilizar un sello torácico de 3 lados, siempre y cuando el plástico sea no poroso. Es una trampa la cual sale el aire, pero no que ingrese. ¿Y qué trae un sello torácico? Lo que ustedes ven acá es simplemente un dispositivo el cual yo lo pego en el pecho para evitar que entre el aire. Que salga el aire, pero no que entre. Esa es la idea. Así que súper importante es entender que lo que estamos hablando hoy en día es la recomendación de muchos manuales como PHTLS décima edición, bien, y como ITLS cuarta edición, que es el que ustedes pueden ver acá. Entonces es bibliografía totalmente actualizada, renovada y es hoy en día el alto estándar de la intervención de atención prehospitalaria. ¿Por qué yo siempre tengo que tener cuidado con el tórax y por qué siempre debo de entender que hay lesiones que yo voy a poder hacer intervención prehospitalaria y otras lesiones que no voy a poder hacer algo? Porque vamos a encontrarnos con las 5 letales y las 5 letales son 2 de aire, 2 de sangre y 1 de hueso. De aire. Neumotórax, atención. Cuando hablamos de un neumotórax, atención, hablamos de un trauma de tórax cerrado, el cual va a provocar que en la pleura, que es este saco que recubre nuestros pulmones para que no choquen, se va a acumular una presión de aire. Esta presión de aire va a ser tan potente que no va a permitir expandir la caja torácica y va a complicar lo que vendría siendo el retorno venoso. Por lo tanto, se va a provocar un shock obstructivo y por lo tanto la persona no le va a llegar el flujo sanguíneo suficiente al cerebro, va a comenzar a actuar el metabolismo anaeróbico y acá tengo 2 soluciones. O descomprimo con una aguja en el quinto o sexto espacio intercostal. ¿Por qué? Porque eso es un flanco y es más fácil de penetrar con una aguja de 10G siempre y cuando, o si no, ya en el peor de los casos 14, no intenten descomprimir con una 16 o 18 porque no les va a suceder eso. Bien. Y si el paciente es gordito, yo les pregunto, ¿podremos descomprimir en el quinto o sexto espacio intercostal? Pregunta para ustedes. ¿Se podrá descomprimir un paciente gordito en el quinto o sexto espacio intercostal? Ahí en el chat la respuesta, no activen sus micrófonos, solo en el chat la respuesta. La respuesta es no, correcto. Tenemos que usar el segundo espacio intercostal, línea media clavicular hacia arriba. Por eso, siempre recuerden que nuestros tratamientos no deben de ser mecanizados como un protocolo. Debemos de pensar, usar nuestro critical thinking, nuestro pensamiento crítico, para así poder realizar, ojalá, la menor consecuencia en la intervención hacia nuestro paciente. Siempre piensen, cuando nosotros estamos hablando de una intervención de trauma prehospitalario, ¿con qué fin voy a hacer instalar suero? ¿Con qué fin? O solución fisiológica, que de fisiológico nada tiene, ya lo vamos a ver. ¿Con qué fin voy a instalar un torniquete? ¿Con qué fin voy a realizar un empaquetado? ¿Con qué fin voy a aplicar un sello torácico? ¿Con qué fin voy a aplicar un H-clamp? ¿Con qué fin voy a aplicar no sé, un chitosam, kaolin, etcétera? Siempre debo de preguntarme eso. ¿Y por qué está hoy en día esta recomendación? Porque el estudio mayormente fue hecho en soldados y los soldados americanos son corpulentos del área torácica y normalmente del área de la región abdominal. Estamos hablando de que tienen musculatura y otras cosas, entonces es más fácil penetrar. Bien, eso es súper importante que entendamos también hacer una lectura crítica de la medicina basada en evidencia. No tan solo fijarnos en los estudios, sino que también en cuántas personas se hizo el estudio, cuáles fueron las características de las personas en el cual se hizo el estudio, qué dispositivos fueron ocupados, la tasa de error, la tasa de éxito. Todas esas cosas uno va aprendiendo con el tiempo de que debe de trabajar. Segunda de aire, trauma de tórax abierto. Le expliqué la cinemática, o sea, la fisiología, la física del trauma, ¿bien? Recuerden siempre sellar, ¿bien? Y que el aire salga, más no que entre. 2 de sangre, taponamiento cardíaco. Cuando estamos hablando del taponamiento cardíaco, estamos hablando de que la membrana exterior, que es este pericardio, está inflamado.
Normalmente y producto por un daño provocado por una energía mayor. Esta energía mayor va a hacer que este saco pericárdico se llene de sangre, lo cual no va a permitir que el corazón lata o realice su contracción de manera regular. Por tanto, ¿qué vamos a tener? La tríada de Beck. Y en la tríada de Beck vamos a observar yugulares ingurgitadas, claro, porque el corazón no puede hacer la fuerza que necesita, por lo tanto la sangre no va a poder avanzar, entonces va a comenzar a acumularse en zonas que no se debiese acumular. Además vamos a tener lo que vendría siendo unos ruidos cardíacos apagados, solamente vamos a escuchar los sonidos de baja frecuencia y no los de alta frecuencia, y además de eso vamos a provocar hipotensión. Por lo tanto, vamos a tener presión arterial baja, lo que vendría siendo eh, ruidos cardíacos apagados y ingurgitación yugular. Bien, ahí está lo que vendría siendo la tríada de Beck, más fácil que tu ex. Volviendo a la otra característica, es que tenemos las dos de, o sea, las dos de sangre. En la siguiente es el hemotórax, cuando estamos hablando de que se acumula 30% de volumen sanguíneo total en un pulmón. Y ahí lo único que tenemos que hacer es un tubo torácico. Pero, profe, en el prehospitalario no podemos hacer tubo torácico. Correcto, estimado alumno. Y es que le debo de indicar que en lo que vendría siendo una, un taponamiento cardíaco, en lo que vendría siendo un hemotórax masivo, la solución está en el hospital. Por eso no hay que pasar tanto tiempo con el paciente en afuera del hospital. Bien, muchas veces nosotros no vamos a tener la solución. Recuerden que finalmente nosotros ganamos tiempo para la intervención final que se va a realizar en un hospital, siempre y cuando tenga todos los insumos y los profesionales de vida y capacitadamente entrenados. Luego vamos a tener la de hueso, y la de hueso es el trauma de tórax volante, boles costal, tórax batiente, fractura bilateral de costillas, normalmente de 3 lugares, y finalmente ahí antiguamente lo que hacíamos era restringir a la caja torácica. Hoy en día sabemos que eso es un error, sabemos que hay que sedar, sabemos que también hay que realizar lo que vendría siendo un manejo de oxigenación. Por acá me preguntan por interno, traten de hacer siempre las preguntas ahí por el chat para que todos nos enteremos, ¿bien? Pero me dicen, profe, ¿qué pasa si yo tengo un neumotórax a tensión y no puedo descomprimir? ¿Le tengo que meter oxígeno con ambú? Le respondo inmediatamente. La respuesta es no. Tenemos que sacar presión, no podemos meter presión. El ambú o la bolsa de resucitación manual, bolsa codo máscara o resucitador, como le quieran llamar, voy a provocar lo que vendría siendo una acumulación por ventilación a presión positiva, que eso es lo que hace el ambú normalmente. Bien, entonces hoy en día la recomendación es manejar con oxigenoterapia a ventilación a presión negativa con una mascarilla de alto flujo no reinhalatoria o la famosa y mal conocida MAF. Esa es la recomendación hoy en día para un manejo expectante de un neumotórax a tensión. Es recomendable oxigenoterapia en zonas inestables siempre y cuando la meta de oximetría esté sobre 94, súper bien. A pesar de que la mitocondria va a funcionar de los 92 hacia arriba, así que no hay problema. La idea es que no llegue lo que vendría siendo este control del cuerpo que diga, no tengo oxígeno, voy a tener que ocupar mi metabolismo, en este caso anaeróbico. Entonces voy a tomar el ácido láctico, el CO2, y voy a tomar lo que vendría siendo las mioglobinas para provocar un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la frecuencia cardíaca. Al haber un aumento de la frecuencia cardíaca, me voy a llenar de CO2 y por lo tanto el corazón va a comenzar a acelerarse y es ahí lo que tenemos como una etapa de finalmente. Bien, para más información, recuerde hacer un entrenamiento en práctico donde le van a explicar todo esto que le estoy explicando de una manera de pincelada. Todas las que hablamos, absolutamente todas, tienen sus características. Sin embargo, es súper importante entender que a medida que yo vaya realizando una intervención, siempre tengo que medir las tendencias de los signos vitales. Y como les dije, los vasos sanguíneos tienen un montón, pero un montón de situaciones las cuales yo me debo de en consideración, sobre todo fractura de tibia, de fémur y de pelvis, pero de fémur y de pelvis normalmente van a desalojar 2000 cc fácilmente de sangre. Ahora, consecuencias del torniquete según su tiempo empleado, mucha atención con esto.
porque acá vamos a tener unos rounds. Yo sé que vamos a tener unos rounds, sé que vamos a causar polémica, pero hasta 2 horas no va a provocar nada más que dolor y parestesia, que es esta sensación de hormigueo. Eso es lo que provoca el torniquete, nada más. Pero después de las 2 horas a las 4 horas va a haber un daño por compresión muscular y nerviosa, porque claro, va a empezar a romper fibra el torniquete. Y en el peor de los casos, ya cuando estamos hablando de 5 a 6 horas, va a provocarse lo que vendría siendo la desoxigenación de los tejidos. Además de eso, va a comenzar a tomar, o sea, va a estar el ácido láctico, las mioglobinas se van a liberar y el aumento de CO2 en el lugar, lo cual podría provocar una especie de envenenamiento. Por eso el torniquete no se retira después de las 5 o 6 horas, incluso nunca se debiese de retirar. ¿Por qué? Porque podríamos, o sea, provocar un daño por isquemia reperfusión violenta, ¿sí? Es súper importante entender que de 5 horas ya puede ser perjudicial y podríamos provocar lo que vendría siendo que esa sangre que está contaminada, por decirlo de alguna manera, va a ir al corazón y a los riñones y va a provocar una rhabdomiólisis, ¿bien? Y eso sí es grave porque son problemas renales y cardíacos. Recuerde, no es recomendable retirar el torniquete una vez que hayan pasado las 5 horas, porque va a producir un ciclo de isquemia reperfusión en el músculo esquelético como consecuencia de la reoxigenación del músculo que pudiera suscitarse solo si lo retirara el equipo de emergencias. Para el equipo de emergencias, bien, tiene todo un protocolo para retirar un torniquete. Incluso muchas veces se tiene que ayudar con equipos de diálisis. Ojo con esto. No es llegar y retirar un torniquete, muchachos. Si lo va a retirar y si va a hacer algo que se llama la reposición del torniquete, la reconversión del torniquete, siempre y cuando lo sepa hacer y siempre y cuando esté entrenado para eso y realice lo que vendría siendo su entrenamiento correspondiente, porque la reposición y la reconversión está aplicado solo para el ámbito militar. Nosotros somos prehospitalarios civiles, bien, súper importante entender esto para esta ponencia. Se va a hablar de cuando ya demoremos más de 2 horas, ahí recién se va a hablar de la reconversión del torniquete para áreas austeras, rurales, wilderness en estos casos. Bien, ¿cuál sería el uso adecuado del torniquete sin provocar daño en los tejidos? Nada, solamente es hasta las 2 horas. Bien, hasta 2 horas hay que tratar de llegar a un centro asistencial en donde puedan realizar un control de esa hemorragia. Ahora, el 80% de las hemorragias solamente se detienen con presión directa. Si usted ocupa un torniquete es porque es demasiado grave. Les dije, el torniquete no es la panacea de todo y por eso hice esa, de cierta manera, introducción, ¿no? Ahora, y volviendo, las consecuencias del torniquete según su tiempo empleado, fíjense acá en esto porque a mí me encanta siempre trabajar con evidencia que yo creo. O sea, bueno, van a ver que el torniquete instalado, bien, la mano va a estar más pálida versus la otra va a estar más rosada. ¿Por qué? Porque hay un corte del flujo, hay un corte de la oxigenación. ¿Se dan cuenta? Acá instalar un oxímetro de pulso no sería fiable. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Fíjense lo otro, va a haber enfriamiento de la zona. Claro, no está llegando este fluido de vida que además es caliente, llamado sangre, que debiese funcionar en una temperatura de 36 a 37 grados centígrados. Entonces ya, ok, tenemos dos visitantes, dos visibles. Y si nos vamos al oxímetro de pulso, fíjense acá, el oxímetro de pulso está cortado. Está cortado lo que vendría siendo la frecuencia cardíaca y está cortada la oximetría. ¿Por qué? Porque no llega a flujo. ¿Cómo funciona un oxímetro de pulso? El oxímetro de pulso funciona tomando la coloración de la piel, emitiendo una onda infrarroja por intermedio de una luz que choca en la cútula del dedo y choca en el pulpejo del dedo. Y esto hace lo que nosotros conocemos como oximetría, que es un aproximado, no es un porcentaje 100% fidedigno. Por ende, uno de los errores es aplicar este dispositivo, que lo otro también, el dispositivo, este dispositivo oxímetro de pulso, si ustedes se dan cuenta, esta lucecita también tiene que ser lavado con alcohol isopropílico. ¿Por qué? Porque a los dos usos, la grasa que está en las manos de todos nosotros, porque fíjense, y ustedes hagan este ejercicio, acerquen su mano
y no tocando el espejo. Y van a ver que van a emitir una especie de partículas o se va a empañar. Es por el calor que nosotros emitimos. Entonces esto también podría provocar lo que vendría siendo la descalibración del equipo. Y recuerden siempre, la clínica del paciente. Si el paciente no observan ustedes labios azulados, no es necesario el oxímetro de pulso. Si usted observa labios azulados es porque ese paciente está bajo los 90 de oximetría, entonces se va a ver la cianosis peribucal. Si usted ve un paciente agitado y con labios azulados y el oxímetro te está indicando 78, créele. Si el paciente está respirando normal, está en Glasgow 15, está consciente, orientado, bien, el paciente y respira bien y está en los labios rosaditos, pero el oxímetro te marca 80, no le creas. Recuerden siempre que los equipos fallan, ¿bien? Porque es importante que la comunidad sepa control de hemorragia, es decir, en este nivel de ahora en adelante le vamos a llamar respuesta inmediata. Esta es la comunidad que no tiene estudio, no es rescatista, no es nada, porque los principales tiroteos se están llevando a cabo a partir del año 2020 en adelante, y esto es grave. En Estados Unidos, bien, indica el FBI que uno debe de tener paranoia, depresión, alucinación, y por último el factor decisión para hacer un active shooter y hacer un shooting tracker, que son eventos de tiradores activos que actualmente están sucediendo y son muy comunes. Ahora, en Chile no es un caso aislado, desde el 2021 se están provocando diversas situaciones, bien, en las cuales sí está grave la cosa, sí está complicado y se le están disparando incluso a los niños, cosa que antes no veíamos y para mí no es culpa de personas de un país distinto, me van a disculpar, solamente es culpa de el futuro. Lo que estamos viviendo es, en todos los países es así. Yo en países que he estado, lamentablemente me he encontrado con estas situaciones. Algunos dicen, no, es que estamos mal. No, no es que estemos mal, es que el pensamiento actualmente de las personas está mal. Ese es el problema. Donde ya no hay respeto, no hay valores, no hay tradición, no hay tiempo para quizás los padres de enseñar a sus hijos y pasarles un tablet, un celular, en vez de formarlos y criarlos como nos criaron a nosotros, que no salimos traumados, bien, a veces dar un buen regaño también sirve referente a la educación de un niño. Con esa pequeña reflexión, continuamos. Por eso es que ante todas estas situaciones parece razonable tener un kit de control de hemorragia y es que la muerte también se da por paros cardíacos, la eléctrica y hoy en día como se están impulsando tantas leyes para lo que vendría siendo que estén los desfibriladores automáticos externos en lugares de gran afluencia de público, por ejemplo Chile, a través de la ley 21.156, también deberíamos tener un kit de trauma en el aeropuerto El Tepual, en Concepción, si es que no Puerto Montt, creo, en Chile, ya tienen estos kits de control de hemorragia y zonas libres de control de sangrado. ¿Qué le enseñamos a la comunidad? Avise, busque y controle la hemorragia. Eso es lo que le enseñamos a la comunidad. No es necesario ser lo que vendría siendo un máster en control de hemorragias para enseñar esto. La campaña de control de hemorragias es para aumentar la resiliencia de los ciudadanos, primero estadounidenses y después en el mundo entero. Hay que entender que hay mucha gente que lucra de manera descarada con la campaña de control de hemorragias, siempre siendo que todos ustedes pueden ser instructores de control de hemorragias. Cada uno de ustedes se puede, en este caso, formar. Hay varios programas de formación en instructores de control de hemorragia, los cuales desde ya no los comparto, pero cada uno con sus caminos, libre albedrío, ¿no? No hay ningún problema, no pasa nada, te pueden formar con un instructor, te pueden formar con temarios específicos, ningún problema. Bien, no voy a entrar en polémicas, pero sí les puedo mencionar que usted puede llegar y puede inscribirse en la campaña de control de hemorragias. La campaña está liberada a partir del año pasado, pero comenzó primero para instructores de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, luego instructores militares de T3 o T2 y luego ya se comenzó a liberar para el personal de salud, luego rescatistas y finalmente toda persona. ¿Por qué? Porque en 2 minutos puedes caer en un shock, en este estado de hipoperfusión tisular que compromete las células. Recuerden que nosotros somos un conjunto de células y la célula necesita oxígeno y glucosa. Eso, la célula muere. ¿Cuánto se demora en llegar a una ambulancia? La respuesta está entre los 10 y 20 minutos. Y a veces no necesariamente porque ellas quieran llegar tarde o no lleguen. A veces se demoran 40, 1 hora, y etcétera. Y así podría ser. Aquí
De hecho, en la región metropolitana, en Santiago, hay 40 ambulancias para toda la región metropolitana, de las cuales de las 40 solamente pasan buenas 20, por decirlo de alguna manera. SAMU no tiene el control de todo lo que vendría siendo las ambulancias comunales y las ambulancias de algunos hospitales, entonces ese es un gran problema porque no podemos dar una respuesta inmediata a algunas de las más de 53 comunas que componen la región metropolitana aquí en Santiago de Chile. Por eso es necesario enseñarle a la señora Juanita, a la señora Carlota, a doña Mississippi, no sé, a la señora que vende tacos, la señora que vende empanadas, pastel de choclo, arepa, la persona que vende hallacas, etcétera, que no tiene nada que ver con esto, a cómo controlar la hemorragia, porque en 2 minutos te puede dar un shock, que es la pausa en la muerte, si yo no hago nada, el paciente se me muere, en tan solo 5 a 6 minutos. Por eso es necesario que la gente aprenda control de hemorragias y el control de hemorragias debe de ser una iniciativa para salvar vidas, más no para lucrar. Tú puedes lucrar hasta $20, considerable. Todo reventar 30 porque uno gasta en sus materiales, gasta en sus bloques, gasta en sus simuladores, gasta en pagar al instructor, gasta en la sangre, en los equipos, entre otras cosas. Entonces, importante es entender que, señores, dejen de lucrar con la campaña de control de hemorragias. No puede ser posible que en toda Latinoamérica, algunos países y algunos centros de entrenamiento que ojalá me estén viendo, estén cobrando $60 por un curso de control de hemorragias. Creo que eso es descaro, creo que eso es horrible, me encima sin autoría propia. Eso ya es rayarse y pasarse de pinche lanza, de verdad. Así que olviden eso, vayan con personas que sí saben, vayan con personas que sí trabajan. Hay algunos cursos de control de hemorragia, yo les aplaudo, que les dan hasta un torniquete para que ustedes puedan entrenar para usted. Se lo puede llevar, alguna casa hemostática, algunos les dan hasta un IFAC, un Individual First Aid Kit, un kit de primer auxilio especial para eso. Así que imagínense, un montón de cosas, pero bueno, volvamos. Recomendación CARE, otro protocolo que actualmente ocupan en algunos estados de Estados Unidos, para la redundancia, es la recomendación CARE. Y CARE habla de control de la hemorragia, abra la vía aérea mediante lo que vendría siendo posición lateral de seguridad, vea la ventilación, si son muy rápidas, si son muy bajas, 30, menor a 10, mayor a 30, bien, y si hay una herida de tórax abierto, y prevenga la exposición. El asesino finalmente para todos los países que compartimos la cordillera de los Andes es la hipotermia. Abrigue a su paciente, recuerde. Este evento nos marcó a todos. Y cuando digo todos es a todo el mundo, marca un antes y un después. Y es porque fue el milagro de Hartford. El milagro de Hartford pasó que más de 160 personas se salvaron producto de este atentado terrorista en la maratón de Boston, donde 3 personas murieron, 2 adultos, un bebé. Bien, entonces súper importante es entender absolutamente esto. Bien, esto tenemos que entender hoy en día. Tenemos que entender que esto pasó y podría pasar. Aquí, ¿qué se salvó? Que ya todos estaban advertidos producto de una masacre que hubo en Connecticut en una escuela primaria donde murieron 20 niños un 12 de diciembre del año, perdón, 14 de diciembre fue mi cumpleaños, sí, 14 de diciembre del año 2012. Entonces estaban advertidos. Algunos acá utilizaron torniquetes CAT, Soft de primera generación, hoy Soft va en quinta generación, CAT va en séptima generación, y todo evoluciona. Hoy en día, algunas personas ocuparon torniquetes improvisados porque era lo que tenían que hacer. Hey, yo no satanizo el torniquete improvisado, solamente digo que cuando todo se perdió, detén la hemorragia como sea. Bien, pero si tú ocupas un torniquete improvisado, tiene una alta tasa de errores. Ya vamos a ver el por qué. Recuerden, tan solo 5 minutos usted se puede desangrar. Ahora, cuando estamos hablando de esto, si yo les digo, si se encuentran con esta situación, ¿usted sabría hacer algo? Piense que usted llega en su casa y encuentra una persona a la cual está respirando rápido, se escucha una respiración rápida de lejos y encuentra un familiar o un ser querido en esa condición. Por eso es importante que todos nos involucremos en el control de hemorragias. Por eso es importante saber trabajar y no tan solo ser un espectador, sino más bien, si ves algo, see something, do something. Si ves algo, haz algo. Bien, recuerden siempre esto.
En muchos lugares ya se está ocupando control de hemorragias, están familiarizándose con estos dispositivos que antes es lo que vendría siendo de uso militar, hoy en día es de uso civil y de uso, en este caso, para todo el mundo. Diego Jiménez dice, pero el torniquete improvisado no es debido a hacer. Yo le pregunto a usted, no hay ningún problema, o sea, yo te entiendo, presión directa, empaquetado, instalación de un torniquete. Pero si no te funcionó nada de eso por miedo, por mala técnica, ¿vas a dejar que se te muera la persona porque estás repitiendo lo que todo el mundo dice? No, muchachos. No hay que repetir lo que todo el mundo dice. No hay que ser mecánicos. Hay que pensar por qué lo hago. Y una masterclass no te va a dejar experto, pero sí te va a hacer conciencia de que toda tu intervención debe de ser por algo. Si yo aplico un torniquete, listo. ¿Por qué lo voy a aplicar? Tengo una hemorragia sangrante masiva visible, no me funcionó la presión directa. Recuerde, el 80% de las hemorragias se detienen con presión directa. No hay necesidad de ocupar un torniquete. Además, el torniquete, si usted lo ocupa, va a provocar dolor. El torniquete, una vez que se ocupó, ahí se queda. No se puede volver a recuperar, ni de chiste se puede lavar, porque de lo contrario, sí va a provocar emergencias graves en una persona. Recuerden, no repitan como loros, no repitan lo que otros les dicen, vayan, incluso duden de lo que estoy diciendo, duden, vayan a buscar en sus libros, paguen un PHTLS, paguen un ITLS, un ETLS o lo que sea entrenamiento de trauma, vaya, participe en los diferentes grupos que tenemos como Paramédicos Sin Fronteras. Nosotros tenemos eh, todas las semanas tenemos puntos de discusión y discutimos y vamos tomando las opiniones de todo y llegamos a un consenso. Recuerde que finalmente nadie nos obligó a tomar esta profesión porque nosotros elegimos al paciente, no el paciente nos elige a nosotros. La idea es que llegue un personal preparado y no mecanizado para actuar bien en una intervención. Al día de hoy hice una encuesta antes de realizar eh, lo que vendría siendo qué piensa la gente, ¿no? De mi alrededor y me preocupa un poco. ¿Saben qué? No me preocupa la dificultad respiratoria que en estos momentos estoy pasando, ojalá que no me haya dado COVID, y la fiebre que tengo. Me preocupa el que aún hay personas que dicen en mi círculo cercano, un 16,7%, que el torniquete no ayuda a salvar vidas. Eso me preocupa. Me preocupa que aún hay, de cierta manera, cierto desconocimiento, porque ignorancia, yo soy más ignorante que ustedes, porque estoy leyendo constante, abro nuevos mundos, ignoro nuevos mundos y así, pero me preocupa el desconocimiento que hay referente a esto y de cierta manera que todo se ha hablado de manera mecánica. Entonces, hay que investigar, hay que leer, hay que meterse en el cuento, como dice ahí Javier Toro, meterse en la información realmente. Bien, ahora, Diego Jiménez dice, por lo que yo entiendo, si yo hago uno con una correa, el problema es que las correas hoy en día son de cuero o de eco cuero. Por favor, su respuesta en el chat para quienes me están escuchando, estimados y estimadas, queridos alumnos y alumnas, algunos bautizados ahí, veo muchas caritas. Por favor, en el chat, ¿de cuero o eco cuero? ¿De qué son nuestros cinturones, nuestras correas con las que nos ajustamos el pantaloncito? Bien, sus respuestas por el chat. Ecocuero, muy bien, ecocuero, y el ecocuero es malo, por lo tanto se puede romper. Por ahí alguien me decía hoy día, mientras hacía un curso de primer auxilio, pero yo vi una película en el cine donde salió un soldado y salvó a todo mundo con su correa. Sí, po, se refiere a la película Hasta el último hombre, que esa película fue el año 1941, 1942, por ahí, entre el 1900. Pero estamos en el 2024 y el problema es que mucha gente aprende por culpa del Good Doctor, del Doctor Milagro, de Hasta el último hombre y muchas otras películas, cosas que no debiesen de ocupar, cosas que no debiesen de utilizar. Y solamente, ¿qué hacemos? Provocamos hemorragias venosas y provocamos más pérdida de sangre cuando, a pesar de un gran esfuerzo de un gran hombre que, bueno, no nos hablamos ya mucho, pero a mí siempre me enseñó mucho, el doctor Carlos Zapa, llega con el programa, ay, no me acuerdo, Lazarus creo que se llama, no me acuerdo, pero él tiene un gran programa que enseña a salvar vidas mediante la instalación de sangre. Imagínense, entonces, a eso yo me refiero, ¿bien?
que mientras no esté disponible eso, no esté aprobado por nuestros ministerios de salud, solamente va a quedar usar solución fisiológica y Ringer lactato. Y eso que hace, aumenta la presión, pero no saca lo que vendría siendo la agüita con sal, no transporta oxígeno, como si lo hace el glóbulo rojo de la sangre mediante la hemoglobina, y el Ringer lactato no transporta oxígeno. Bien, así que imagínense. Eso es súper importante entenderlo. Y también es súper importante ser agradecido con quien te enseñó. A mí me enseñó muy bien él, es parte de mi maestro, Chris Gorin, el doctor Antonio Navarrete, también Pérez Bolde, también Ramón Reyes, bueno, muchas personas, Edwin Dávila, por decirlo de alguna manera, doctor Alejandro Gómez, bien. Hay muchas personas que me han enseñado, David Page, muchas personas que me han enseñado muchas cosas de verdad y siempre le voy a agradecer, especialmente José Martínez Gerard y Héctor Estrada de México, que para mí son mis grandes maestros, y también Víctor Hugo. Uf, espectacular. Si tienen oportunidad de hacer clases en Guadalajara y está él, vayan, conocimiento, pero 100% seguro, como también del doctor Rodolfo Olvera, acuérdense. Nuestras policías, nuestros ejércitos, nuestras instituciones del orden público, estamos hablando de que hoy en día también están aprobando este tipo de prácticas y tienen lo que vendría siendo botiquines, entre otras cosas que tienen torniquetes, pero el torniquete es una parte más de lo que vendría siendo el control de hemorragia. Bueno, consejos para el empleo de un buen torniquete. Arriba y ajustado, alto y apretado, la recomendación de hoy en día se puede colocar sobre la ropa. Cada vez que mueva un paciente, vuelva a volar si que el torniquete está o no bien puesto en su lugar. Si no se controla el sangrado, podría aplicar un segundo torniquete, aplicar el torniquete lo más apretado posible hasta que se detenga el sangrado. Las amputaciones de mano, pie, brazo, pierna requieren un torniquete si sangra o no. Las heridas pueden ser feas, pero más feo es ver el funeral de una persona que claramente se desangra. Y nunca dude en utilizar un torniquete, bien, nunca dude en utilizar un torniquete para lo que vendría siendo un control de hemorragias. Bien. Los guantes. Otro punto súper importante que me gusta siempre tocar es el uso de guantes, que no reemplaza el buen lavado de manos. Y en estos tiempos de lo que vendría siendo pandemia, aunque ya está bajada un poco la alerta, recuerde lavarse las manos, súper importante. Y el uso de guantes del color, no da lo mismo. Yo sé que hay algunos que les encantan los guantes de color oscuro, pero esos son para mimetizaje, más no para una intervención correcta en control de hemorragias. Las garras de sangre, cuando uno evalúa un insecto, bien, y va viendo en la oscuridad con guantes negros, no vas a poder nunca ver realmente si está desangrándose o no la persona. Y acá estamos con el torniquete improvisado que acabamos de tocar. No puede ser nunca un primer plan de intervención. Cuando la presión directa falló, el empaquetado falló, siempre y cuando requiere el criterio. Nunca en tórax, nunca en pecho, ni en cabeza el empaquetado, ¿sí? Pero si este falló, bien, si falló el empaquetado y si falló la instalación de un torniquete, ya, dale, usa un torniquete improvisado. Improvisa con lo que sea. Pero recuerda, solo un 32,4% tiene la efectividad del torniquete improvisado, es decir, tiene una tasa muy alta de errores. Los torniquetes comerciales, es decir, estos torniquetes que uno se compra, ¿no? Yo ando cargando, de hecho, el mío por acá, si es que se los puedo mostrar, es un SAM con su nuevo pouch de carga, ¿bien? Y si se dan cuenta, miren cómo está mi torniquete, quiero mostrárselo. Está guardadito. Así debiese estar un torniquete. ¿Por qué? Porque yo no lo ocupo para entrenamiento, solamente lo ocupo para trabajar. ¿Sí? Se ocupó, se botó. Aunque me gusta, aunque sea bonito, de color azul, por muchas cosas, el azul, el azul y el celeste me encanta porque en instituciones azul, me encanta, me fascina, y además para mí significa un color noble, y el celeste también me encanta porque yo soy iquiqueño, así que Iquique, tierra de campeones, el color de los técnicos en enfermería en mi carrera en Chile es azul, por eso siempre lo represento y uso esta polerita. Bueno, lamentablemente si se manchó con sangre, se bota, no, se tiene que botar, ¿bien? Ahora, importante siempre entender
que eso es más efectivo que un torniquete improvisado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿y harían ese torniquete en la persona que más aman, que más quieren, que más valoran en su vida? Su hijo, su hija, su tío, su tía, su amante, ya no sé qué, en estos tiempos todo está cambiado. Cuéntenme ustedes, vamos por el chat. ¿Ustedes harían ese? En el ex, por supuesto, por ahí me dijeron, pero bien, vamos por acá, vamos por el chat. ¿Ustedes usarían un torniquete improvisado en la persona que más aman? ¿Cuánto sale una fiesta? Una noche de fiesta. Yo el otro día me fui de fiesta y gasté unos $70, creo. Un torniquete te va a salir menos de $60 y no más, y no menos de 30. Dice, pues sí lo haría, que pues si no lo tengo, pues tengo que salvarlo de alguna forma. Listo. ¿Ya? ¿Ok? Pero con ese material, ¿usted cree que ese material que está viendo en pantalla a continuación es un material el cual usted pueda realizar una improvisación? De ninguna manera, ni de loco. De verdad, hay un estudio que más ratito les voy a mostrar de por qué no se recomiendan los torniquetes improvisados. Bien, bueno, esto pasó, un muchacho, bueno, no me gusta esto, por eso no vamos a ver el video, pero un caballero que se desangró. Piel pálida, fría, sudorosa, signo tipo perfusión, ya estamos en un choque etapa 3. Etapa 4, irreversible, si es que no hay sangre, esta persona se murió desangrada. Y el torniquete ese torniquete improvisado causó una falsa sensación de seguridad que finalmente terminó matando a la persona. Bien. Ah, también el maestro Pimentel también, un gran saludo para él, también, gran maestro en México. Bueno, sigamos entonces entendiendo que estas cosas sí se están ocupando, sí salvan vidas, y otra de las cosas que salva vida en uniones cuello, axila e ingle es los vendajes o las gasas hemostáticas. Los procesos de revisión actualmente del comité triple C hablan de o sea, gasas impregnadas en hemostáticos y ya no polvos hemostáticos. De hecho, estos son como los polvos hemostáticos que están recomendados: Cellox Gauss, Chito Gauss o Exstat. Bien, y los IT-Clamp, que son como los que más se pueden utilizar, que se utilizan solo junto a una gasa hemostática en cara, en cuero cabelludo, en cuello, ¿cierto? También tenemos los Exstat, que son unas jeringas que ya las vamos a ver. El Chito Gauss o el Cellox Gauss, que han demostrado ser muy buenos, junto con el famoso Cellox Rapid. Si nos vamos al Concilio Europeo de Reanimación y el Consejo de Resucitación Español Cardiopulmonar, estamos hablando de que la presión directa, hemostáticos, puntos de presión y crioterapia para hemorragias potencialmente mortales, la crioterapia solamente para hemorragias leves y moderadas, es decir, hasta venosas, pero nunca en arteriales. Bien, importante es entender. Las preguntas las deja ahí en el chat y listo. Bien, porque si hablamos por audio nos vamos a complicar. Así que por el chat, adelante, ningún problema. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando finalmente de que hay muchos expertos que lo recomiendan, incluso la AJA, en su guía de primeros auxilios que se hacen junto a la Cruz Roja Americana, hablan de que si hay un apósito hemostático, puede ser útil como un tratamiento complementario para la presión manual directa para el tratamiento de una hemorragia externa potencialmente mortal. Pero estos deben de tener características. No cualquier gasa de control de hemorragias puede funcionar. ¿Y cuáles son las características? Primero, debe estar aprobado por la FDA. Debe de tener el sangrado venoso y arterial en tiempo. Bien, estamos hablando de que no tenga efectos tóxicos, que no genere daños a nivel de la piel, que no tenga riesgos en pacientes que estén ocupando medicinas para enfermedades crónicas. Tienen que ser duraderos, deben de ser flexibles, deben de soportar temperaturas extremas, que sea fácil de aplicar en situaciones complejas, que sea práctico de usar, que sea efectivo, que tenga una duración prolongada en el empaque y que el costo-efectividad también sea un factor importante. Me dice acá, Paulina Escobar, ¿qué pasa si estoy en la calle y no tengo un torniquete? ¿Cómo lo realizo? No puede realizar un torniquete improvisado usted, porque es muy probable que le hayan contado un cuento de hadas y le van a decir, sí, usted lo puede hacer. No.
cuando usted habla de una hemorragia arterial que necesita un torniquete, a los 2 minutos se va a desangrar. A los 2 minutos va a comenzar a tener alteración de conciencia, por lo cual solamente sus recuerdos van a comenzar a, en este caso, a realizar intervención. Si usted no recibió un curso de control de hemorragia, no va a aplicar presión directa. Lo más probable es que quede paralizada y pasmada ante esta pérdida de sangre que está sacando estos glóbulos rojos y sacando esta hemoglobina y sacando el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? A los 5 minutos se va a desangrar, se va a morir por creer que el torniquete improvisado le va a salvar la vida, más que una presión directa o más que realizar un mismo empaquetado o pedir ayuda. Bien. Entonces, yo que recomiendo, con un paño, con lo que sea que tenga, presione. Si tiene un torniquete, como es difícil que tengamos un torniquete porque no está la cultura de control de hemorragias, a pesar de que muchos especialistas a lo largo de Latinoamérica hacen webinars, hacen un montón de campañas, entre ellas la campaña del control de hemorragia. Recuerden mayo, mes del control de hemorragia. Aún así, no hay cultura de control de hemorragias. Por ende, un pañito, lo que sea que tenga, presione hasta la llegada a un centro asistencial. Bien, volviendo a esto, es esta cascada de coagulación que ya no hablamos de una vía extrínseca e intrínseca. Bien, ahora vamos a hablar de la cascada de coagulación. Vía extrínseca e intrínseca ya cambió, recuerden. Y debemos de entender que actualmente la cascada de coagulación es un continuo y no son dos caminos. No es que cada bien va por su lado y después se unen. Hay muchos estudios, uno de ellos en la Revista Europea de Cardiología del año 2003, imagínense, donde esto es continuo, es decir, es una cosa tras otra, como un efecto dominó. Y hablamos de tres fases: inicial, amplificación y propagación. ¿Bien? ¿Dónde lo dice? Este librito lo dice ahora, y este librito también lo dice ahora. Bien, por si acaso, por ahí para que tengan puntos y buenas fuentes de referencia, aunque también si buscan la nueva cascada de coagulación les va a aparecer. Pero ¿cómo pasa esto? Cuando se genera el completo factor tisular con el factor 7 de la cascada de coagulación, comienza el efecto dominó y empieza a generar y una reacción en cadena del factor 12, 11 y 9. Y así que va a generar pequeñas cantidades de trombina, pero no es suficiente para generar un coágulo. Pero esa trombina sirve como una retroalimentación de cierta manera a lo que viene aquí. ¿Y quién entra? La protagonista, la plaqueta. Bien, es la protagonista de oro en esto. ¿Por qué? Ya lo vamos a aprender. Cuando sangramos, recuerden que lo primero que llega son las plaquetas. Cuando la plaqueta activa, su permeabilidad cambia y comienza a liberar factores quimiotácticos que activan el factor 9, el 8, el 5 y adicionalmente comienza a entrar el calcio, entra a la plaqueta para favorecer la activación lípidos ácidos trombina. Trombina, calcio y lípido ácido entran a la plaqueta y comienza la reacción en cadena y genera agregación plaquetaria. Y esa agregación plaquetaria genera amplificación, la cual libera factores que activan todos los factores restantes que estamos viendo aquí en esta imagen. Por eso se llama factor de amplificación. Se amplifica y posteriormente se propaga, y aquí entramos a la tercera fase, que es donde se generan las grandes cantidades de trombina y de fimbrina. Tenemos que entender actualmente que así funciona esta cascada de coagulación y ya no como vía intrínseca o extrínseca, como en algunos institutos y universidades malmente siguen enseñando. Y ya no hablamos, recuerde, de estas dos vías, sino que hablamos de un continuo. ¿Bien? La cascada de coagulación, más fácil que el ex de tu ex. Bien, como decían unos maestros, Edwin Dávila y Alejandro Jaro, siempre hay los fichas. Bien. Ahora, cuando estamos hablando de los ejes de un buen empaquetado: rellenar, compactar, comprimir, controlar. Primero yo llego, relleno, luego compacto, es decir, compacto el sitio de la lesión, presiono, presión directa y controlo. Y ahí relleno, compacto, comprimo, controlo. Ahí nace esto: rellenar, compactar, comprimir, controlar. Rellenar, compactar, comprimir, controlar. Siempre presente eso: rellenar, compactar, comprimir, controlar. Recuerden, ¿bien? Me dicen por ahí, ¿es válido meter el dedo en una hemorragia? La verdad es que venosa podría ser, arterial no. No podemos pretender tapar el sangrado de una matriz con un dedo. Imposible. Hay que comenzar a aterrizar, muchachos. Yo sé que hemos visto muchas películas, muchas cositas, pero hay cosas que no sirven en realidad. ¿De qué están hechos los hemostáticos? Y por eso, y David debe estarse en estos momentos diciendo sí,
En realidad hacía falta esta clase porque creo que hay muchos mitos sobre el control de hemorragias que hoy en día estamos destruyendo. ¿Bien? ¿De qué están hechos los hemostáticos? Son procoagulantes y son mucoadhesivos. Uno de ellos es esta piedrita que ven acá, que potencia la coagulación, es un procoagulante y promoverá, en este caso, la cascada de coagulación, que es lo que llamamos nosotros como chitosam. O sea, perdón, como caolín. Caolín o arcilla blanca, bien, es una arcilla descubierta en una montaña llamada Kaolinshan, bien, en la provincia de Jindesen, en Yanchi, China, y por eso es que la arcilla blanca nosotros le llamamos el kaolín. Como características, inercia ante agentes químicos, inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión, resistente a altas temperaturas, es decir, tiene todo lo que está pidiendo el comité triple C. Pero acá les vamos a hablar cómo funciona esto. Activa el factor 12, que es el que ustedes están viendo aquí en esta flechita a continuación. Bien, ahí. Uy, me equivoqué, ahí sí. Esta flechita que están viendo a continuación produce la reacción en cadena que finalmente va a generar el coágulo. Así funciona este efecto de chitosam y de, o sea, perdón, este efecto de kaolin. Bien, el kaolin es más el aluminio salicilato, son los componentes esenciales para el mecanismo de acción de esta gasita que ustedes llaman Quicklot o Combat Gauze o gasa de combate. Viene en rollo normalmente de 4 yardas de largo por 3 pulgaditas de ancho y las características especiales es un avanzado agente hemostático combinado con la simplicidad de una gasa, fácil de abrir, debe de ser intuitivo, todas estas gasas deben de ser intuitivas porque se supone que las vamos a ocupar con un contexto de alteración de conciencia grave donde yo debo de intervenir y ser tan agresivo, tan violento como la hemorragia está haciendo con esa persona que está perdiendo la vida. Bien, y normalmente viene doblado en forma de Z, envasado al vacío, sumamente compacto, no alérgico, bien, no alergénico, fácil de remover después de la coagulación. Si se dan cuenta aquí, yo abrí las dos gasitas, tanto el Combat Ghost como el Celox Rapid, que es de Chitosam, como ustedes lo pueden ver ahí, cambia la coloración a un color amarillo y un olor no muy agradable, pero ¿cómo funciona esto? Los agentes mucoadhesivos tienen características que, eh, si yo hablo del mecanismo de acción, si nos vamos más al tecnicismo y a hilar en fino así, a lo specialist, tiene un polo positivo por característica molecular según al polo negativo que va a tener el glóbulo rojo y esto va a generar la aglutinación de estos glóbulos rojos, se incrementa la proliferación a nivel plaquetario y a nivel de fibrina y de toda la cascada de coagulación. Extraído de donde del exoesqueleto de los artrópodos marinos, esto ayuda mucho a que se forme un sello de polo positivo del chitosam con el polo negativo a nivel del potencial Z del glóbulo rojo, ocasionando así la agregación plaquetaria y el proceso de deformación de placa para disminuir la coagulación. Y como les dije, acá está nuestro amiguito. No hay ningún problema con que usted sea alérgico a esto porque es un exopegamento, es una pequeña parte, es íntimo, ¿bien? Y además es biocompatible, biodegradable, función independiente de la cascada de coagulación y normalmente estamos hablando que es útil en situaciones de hipotermia y acidosis donde la cascada está inactiva. Si seguimos revisando los hemostáticos, bueno, vamos a hablar parte por parte, ¿bien? Claro, como dice el doctor Tommy Velázquez, en castellano el cemento de los bloques para formar la pared, junto con nuestro amigo el calcio. Mucha atención con el calcio que hoy en día está muy en pie y boca de todos quienes realizamos control de hemorragia. Bueno, vamos a ver los hemostáticos que hay hoy en día. Tenemos el Celoc Rapid, que es un producto desarrollado por Celoc a base de chitosam o chito-RTM, que es una sustancia química modificada y al entrar en contacto con la sangre genera un gel que se adhiere a la herida sellando y deteniendo el sangramiento y este proceso ocurre en forma, recuerden, independiente de la coagulación del paciente, por lo cual actúa en situaciones de hipotermia o la presencia de incluso anticoagulantes, es decir, usted lo puede ocupar y va a detener el sangrado igual, en un minuto. Un minuto para esto. Para el resto de chitosam, 4 minutos. Para el resto de caolín, 4 minutos. Pero la presión usted no la saca nunca hasta llegar al hospital y recuerden siempre que usted, incluso al evacuar al paciente, se va a mantener de manera estable esta gasita impregnada con este hemostático durante la evacuación sin perder la efectividad.
así normalmente es como se ve. Abrí para esta ponencia un celo rápido, David, así que la factura la vamos a cursar a Paramédicos Sin Fronteras. Sin embargo, yo creo que aprendan realmente cómo se ve esto, cómo puedes observar cómo se ve la gasa, bien, que está acá, lo que vendría siendo el impregnado. Tiene un muy mal olor, la verdad es que sí, pero recuerden que viene de el mar. Y un estudio acá demostró claramente que el Celox sigue siendo hoy por hoy la gasa hemostática, la mejor gasa hemostática que hay disponible hoy en día para lo que vendría siendo un control de hemorragias. Recuerden, ahí está su diferencia. Celox A. El Celox A es un muy buen dispositivo. Es esta jeringuita que viene con este polvito de hemostático chitosam y normalmente lo podemos encontrar de esta manera. Bien, usted lo abre, tiene una puntita de plástico como lo pueden ver ahí y esa puntita se abre y llega hasta la sangre donde se produce todo este mecanismo y potencial de acción, donde finalmente la sangre se aglutina y se provoca un control de hemorragias independiente de la cascada de coagulación que ya recordemos se inactiva donde en hipotermia y con problemas de coagulación. Bueno, la verdad es que como les iba mencionando, aquí hablando en comparación del Celox Rapid, el Celox A, la verdad es que no demostró tanta ayuda. Sin embargo, entre el Quicklot y la gasa estándar, sigue siendo hoy por hoy lo mejor que hay disponible en el mercado. Y tenemos un hemostático en polvo, claro, es el Celox, es este mismo hemostático en polvo que ustedes pueden ver ahí de Chitosam, pero es para hemorragias leves a moderadas, es decir, hemorragias capilares y venosas. Recuerde que la hemorragia capilar, salida en forma de puntito, ¿cierto? Una presión directa basta y se acabó. Cuando estamos de 5 minutos, una hemorragia venosa, sangre roja oscura, sin presión, una presión con lo que vendría siendo una venda y se acabó en muchos de los casos. Y el torniquete, presión directa, empaquetado e instalación del torniquete. Este dispositivo controla el sangrado arterial en segundos, no genera un proceso de coagulación en cascada, únicamente coagula la sangre que entra en contacto directo con él. Lo probé en mí también por un cortecito que me hice jugando a conocer cómo eran los nuevos cuchillos Tramontina. Están bastante buenos, sí cortan, actúa en condición de hipotermia, puede utilizarse en sangre con anticoagulantes y todo lo que se necesita en esta dimensión de 8 por 6 centímetros y pesa 2 gramitos para que usted lo pueda andar trayendo ahí en su IFAC o en su botiquín. Las zeolitas fueron muy buenas, de hecho, fueron muy buenas. Eran rocas sedimentarias, volcánicas y metamórficas que se suelen utilizar como absorbentes comerciales para el refinado del petróleo, la coloración de los líquidos y gases, así como el control de la polución. Lamentablemente la zeolita lo único que hacía era provocar quemazón, que quemaba bastante, y el polvo se volaba. Y se volaba y te provocaba quemaduras en los ojos y quemaduras en las mucosas. Era muy efectivo, pero provocaba daño al proveedor. Otros también agentes son los DFS, que son muy poco conocidos, que son los selladores de fibrina seca, que son hemostáticos que no generan un proceso de coagulación en cascada, bien, como lo pueden ver acá, pero se notificaron efectos adversos graves en realidad en lo que vendría siendo el 31% de los casos en los cuales se ocupó. Entonces, sigue siendo normalmente ocupado para ascitis, derrame pleural, alteración de la función hepática, fiebre y dehiscencia de la herida como una mejor forma de ocupar. Esto es como más quirúrgico y intrahospitalario. El Chitosam de 3x6, de 3x4, plegadito en una sola capa, en base de apertura, si se dan cuenta, por cualquiera de los lados, como lo pueden ver acá, por cualquiera de los lados, ¿sí? Porque recuerden que tiene que ser intuitivo, tú no vas a saber por dónde abrir. Entonces la idea es que lo puedas abrir por cualquier ladito. La verdad es que es un dispositivo bastante bueno. Vamos saltando el videito, pero esto es lo que ustedes pueden ver. Ahí es lo que vendría siendo el famoso Cheeto Sam de 3x4, como lo pueden ver acá. También el olor es muy hediondo, no muy agradable la verdad, porque tiene lo que vendría siendo este,
esta impregnación de chitosan. Y el Chito Gauss Pro es una gasa con hemostáticos, pero además con antibióticos bastante buena. La verdad es que es de alta importancia esta gasa dada la emergente cantidad de bacterias resistentes a múltiples drogas como son la Sinobacter, la Baumani, la MRSA y su creciente incidencia en heridas militares o también inclusive en lo que vendría siendo situaciones de trauma prehospitalario. Y el XTAT en realidad es este dispositivo que lo vamos a ver acá, bien. Es un dispositivo el cual voy a silenciarlo, voy a adelantar un poquito, pero lo que yo quiero que vean finalmente de este dispositivo es que, a ver si se puede adelantar, tan, tan, tan. Bueno, en realidad lo que va a pasar es esto. Voy a meter esto, voy a ingresarlo y miren, tiene unas gasitas que se expanden al contacto con el agua. No está disponible en Chile aún este dispositivo, pero es muy bueno. Entiendo que los militares lo tienen de 15 y 30 centímetros. Algo muy parecido a lo que pasa con el empaquetado. Este es un video del curso Stop the Bleed. Está silenciado, la verdad, no tiene contenido. Solamente demuestra cómo realizar un empaquetado, donde vamos a realizar la presión con nuestra mano y la otra vamos a ocuparlo para ingresar todo el conducto de gasa. Entonces, rellenar, compactar, comprimir y controlar. Y si no, presión directa. Recuerde siempre la presión directa. Y acá, ¿qué vamos a utilizar? Una polerita, que normalmente es la polera oficial de la campaña Stop the Bleed, y presiono, bien, brazos extendidos, codo bloqueado, talón de la mano al centro y controlo la hemorragia. Bien, recuerden siempre que en choque etapa 3 y etapa 4 vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de lo que vendría siendo la frecuencia respiratoria por consiguiente, y la presión arterial va a estar disminuida. Y si hablamos de los shocks, la verdad es que todo shock va a ser hipovolémico de origen hemorrágico, sí, hasta que se demuestre lo contrario. Bien, pero hay muchos tipos de shock con los cuales nos podríamos encontrar, con un shock séptico por infección, cardiogénico, falla la bomba debido a problemas cardíacos, anafilácticos por reacción alérgica, en lo que vendría siendo también shock neurogénico, ocasionado por daño al sistema nervioso producto de un traumatismo de gran envergadura. Y es acá donde yo les estoy mencionando que hoy en día del shock, de esta triada, hoy en día pasamos a hablar del diamante de la muerte, el cual hoy en día estamos hablando de que la hipocalcemia podría ser uno de los factores el cual no permite esta coagulación que corresponde. Y también se están ocupando ya, si es que usted no puede tener un acceso venoso, bien, vamos a trabajar con lo que vendría siendo un acceso intraóseo, y acá hay muchos dispositivos, Samayo, EasyIO, Jamshidi, Cook, Bike, etcétera. Hay muchos. La verdad es que finalmente va a depender la zona de inserción, si lo quieres ocupar en adultos, si lo quieres ocupar en niños. Por ejemplo, tenemos lo que vendría siendo tibia distal, tenemos lo que vendría siendo tibia proximal para adultos y para niños. No se ocupa en el centro del esternón, súper importante eso. También podemos administrar de lo que vendría siendo fluidoterapia, fármacos, vasoactivos, relajantes musculares, analgésicos. Y como contraindicaciones, la fractura ósea, no utilizarlo en lugares de quemadura, en celulitis, donde hay osteomolitis en la extremidad, en prótesis de rodilla y en extremidades con lesiones vasculares o un trauma abdominal. Esto que estamos viendo acá es el ácido tranexámico. Hoy en día la recomendación es 2 gramos, bien, 2 ampollitas, en donde en lo que vendría siendo un suero fisiológico o solución fisiológica o Ranger lactato, como usted quiera, en 100 cc, eh, ha demostrado ser de gran ayuda. Recuerden que al día de hoy el XABCDE es lo que se le enseña al personal prehospitalario y no a la persona de respuesta inmediata. Y recuerden siempre los factores que confunden en el tratamiento de la toma de decisiones. Por ejemplo, los pacientes en los extremos de la vida, bien, insisto, pueden tener lo que vendría siendo situaciones en las cuales consuma anticoagulante el niño tiene lo que vendría siendo un aumento de la frecuencia cardíaca, el adulto mayor toma anticoagulantes, bien tienen capacidades disminuidas normalmente,
Para compensar la pérdida de sangre y otros estados de shock, los atletas bien condicionados por lo regular tienen capacidades compensatorias mejoradas para realizar lo que vendría siendo esta función cardíaca en reposo en el rango normalmente de 40 a 50 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca de 100 a 110 por minuto de hipotensión puede ser una señal de advertencia que indique una hemorragia grave significativa. En el embarazo, el volumen sanguíneo de una mujer puede aumentar de 45 a 50%. Para perder 1200 cc de sangre, recién la mujer comienza a tener sintomatología de shock, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco durante el embarazo también aumentan y en consecuencia una mujer embarazada puede no demostrar signos hasta, como les dije, el 30 al 35% de su volumen sanguíneo total, que esto pueden ser a 1200 cc, entre otras cosas. Cuando hablamos de cuando estamos hablando de medicamentos los cuales yo realizo tratamiento anticoagulante, estamos hablando de lo que vendría siendo también una situación en la cual vamos a estar trabajando para realizar un control de hemorragia más exhaustivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento anticoagulante nos va a permitir que se realice un control. Entonces vamos a tener un paciente más complejo aún de trabajar, vamos a tener un paciente que sabemos que los 10 minutos de presión no van a bastar para realizar un coágulo, sino que van a ser muchos más, y también los pacientes hemofílicos. Por eso siempre en la evaluación secundaria buscamos sangrado evidente, buscamos crepitaciones y ojalá el famoso DICAP Billy Stick, que es deformidades, contusiones, heridas abrasivas, heridas penetrantes, quemaduras, laceraciones, hinchazón o edema a través de la letra S, swing, tacto, inestabilidad y crépito. Siempre preguntar el sample, recuerden siempre muchachos, el sample es muy importante, signos y síntomas, alergias, medicamentos, patologías previas, hora última comida y evento que llevó a causar a la lesión. Recuerde que no en todos los pacientes estará la hora dorada. Si el segmento, no olviden anotarlo ahorita, súper importante anotarlo ahorita, muchachos, bien, porque estamos hablando de que una situación de control de hemorragia requiere también el control de ese torniquete. Ese torniquete debemos de estar, debemos de saber cuándo se instaló, en qué fecha se instaló, quién lo instaló, qué equipo lo instaló, etcétera. Recuerde que para el empaquetamiento de heridas actualmente es ingresar la gasa adentro, esto va a provocar mucho dolor, pero antes, al presionar, bien, lo único que se provocaba era que el sangrado siguiera emitiéndose hasta arriba y finalmente no se controlaba la hemorragia. Por eso, si ves algo, haz algo, aunque duela, aunque cueste, insisto, cada glóbulo rojo, cada eritrocito cuenta. Finalmente, el tratamiento final va a estar en el hospital. Si ustedes realizan todos estos procedimientos que yo les enseñé el día de hoy, los aprenden de mejor manera en un curso de control de hemorragias con un práctico de control de hemorragia, créanme que van a ayudar a evitar que 5 millones de personas mueran al año por pérdida de sangrado, que llegar a una respuesta mayor y rápida antes de los 3 minutos. Recuerden que el 30%, o sea, del 30 a 40% de los pacientes que mueren por pérdida de sangre, por no llegar a tiempo en el hospital. El número de tiradores activos en Estados Unidos fue del año 2017 de 345 personas fallecidas y el 50% de la Casa Blanca sabe control de hemorragias. Por eso también cómo nosotros podemos enseñar para todo competidor esto. Los podemos enseñar mediante lo que es la cadena del control de hemorragias, donde vamos a reconocer el sangrado, vamos a aplicar presión con las manos o si no, vamos a empaquetar e instalar el torniquete, envolver la cinta, girar en molinetas hasta que el sangrado se detenga, aseguramos y sujetamos, apuntamos la horita y no aflojamos. La exsanguinación, recuerden, sigue siendo la principal causa de muerte prevenible entre las víctimas de traumatismo, ¿sí? Casi la mitad de los pacientes mueren en el entorno prehospitalario. Recuerden que cuando estamos hablando de esto, la hemorragia es la causa de muerte en 80% de los decesos en el quirófano y en 50% de la muerte durante las primeras 24 horas después del trauma. Después del primer día, pocas muertes se deben directamente a hemorragia. Sin embargo, el shock temprano es un factor de riesgo para complicaciones tardías. Normalmente se estima que en los casos de trauma,
que tienen lo que vendría siendo señales de hipoperfusión como piel pálida, fría, sudorosa. Si no se realiza control de hemorragia, la persona se va a morir, se va a desangrar. Y si no, ya estamos hablando de que también, si es que no hay también lo que vendría siendo un personal preparado, con instalaciones preparadas e insumos preparados, podría morir por falla multiorgánica, sepsis, entre otras cosas. De ahí es súper importante ocupar manos limpias, lavarse las manos con la intervención del paciente. El enfoque es reconocer el sangrado potencialmente mortal después de que alguien sufrió una lesión traumática y las diversas formas en que se puede controlar el sangrado. Bien, súper importante la asistencia prestada por una respuesta inmediata. Recuerde que una fractura costal va a desalojar 125 ml de sangre. Una fractura de tibia de húmero puede desalojar 750 y de fémur y de pelvis 1000 a 2000 cc por minuto. Entonces, si esto es grave, es súper importante entender esto bien. Hay que trabajarlo. Por eso estamos hoy el día de hoy aquí. Yo les pregunto a ustedes, miren, vamos a usar la lógica simple. De los que ha donado sangre, por favor, poner un número uno en el chat. Un número uno en el chat de los que ha donado sangre. Vamos, participar de las 92 personas que estamos. De todos los que han donado sangre, pongan el número uno en el chat. Michael, Marlene, gracias, Asaf, Yadira, perfecto. ¿Cómo se sintieron la primera vez que donaron sangre? La primera vez que donaron sangre. Entendiendo que se donan alrededor de 450 cc de sangre. Imagínense que 450 cc de sangre, algunos de ustedes se sintieron mareados, se sintieron mal. Bien, algunos se sintieron bien, perfecto. Es porque estamos perdiendo oxigenación. No tiene sentido tener una vía aérea permeable, tener buena ventilación si estoy perdiendo sangre descontrolado. Estoy perdiendo glóbulos rojos, estoy perdiendo transportadores de oxígeno mediante hemoglobina. Entonces, es súper importante que sospeche usted que si esa persona tiene alteración de conciencia y ve un charco de sangre gigante, es producto de ese charco gigante que esa persona tiene alteración de conciencia. Entonces, aquí, y volvemos de nuevo, a entender que todo el personal que trabaja en atención prehospitalaria debe de estar familiarizado con el programa Stop the Bleed del Colegio Americano de Cirujanos, y se recomienda encarecidamente educación continua, que es lo que estamos haciendo ahora, para reforzar sus habilidades, porque el Stop the Bleed es la patita inicial, es la punta del iceberg. Pero si ven hacia abajo, hay muchas cosas más, insisto. Todo el personal que trabaja en atención prehospitalaria debe de estar relacionado con el Stop the Bleed. Lo dice hoy en día lo que vendría siendo el consenso de control de hemorragias prehospitalarios. De hecho, recuerde siempre que el XABCDE en la evaluación prehospitalaria civil, MARCH o MARCHE en la evaluación militar y CABCDE en primeros auxilios. La clave para entender todo es entender este amiguito, el cerebro. El cerebro necesita oxígeno y glucosa, pero vamos entonces a ver, nuestro sistema es un sistema cerrado, sistema de circulación cerrado, donde el corazón es nuestra bomba, pero necesitamos caminos para llegar hasta este cerebro, que necesita oxígeno y glucosa para crear la energía de la vida diaria. Entonces, es aquí donde, si se daña el camino más rápido para llegar a este, que es la arteria, vamos a perder gran cantidad de sangre, gran cantidad de oxígeno y glucosa, por lo tanto el cuerpo va a decir, no tengo oxígeno, no tengo glucosa, entonces vamos a proceder a sacar energía de como sea. Entonces saca energía de los desechos, del CO2, del ácido láctico, y trabajamos con metabolismo anaeróbico, que produce energía 16 a 19 veces peor de la que usted conoce. Por lo tanto, aquí que debemos de tener en consideración que si yo no detengo el sangrado rápido, la persona se muere porque no tiene transportadores de oxígeno. Sigue siendo la evaluación de pacientes en situaciones de trauma prehospitalario el XABCDE, y la evaluación primaria y la detección de sangre debemos de poner nuestras manos en esta posición y comenzar a hacer lo que es las garras de sangre. La evaluación primaria siempre es rápida, detecta y soluciona amenazas para la vida. ¿Y qué pasa con las personas con diabetes? Podrían perder azúcar. Por eso es importante a todo diabético con alteración de conciencia tomar un control de glicemia capilar. Esta masterclass está realizada para entender el control de hemorragias, más no para entender
emergencias médicas o emergencias médicas. Seguramente otro especialista habrá para hablar de eso, así que por eso no he hablado de la diabetes, estimado Carlos. Entonces, la presión directa sigue siendo la primera opción de tratamiento y controla eficazmente el sangrado en el 90%. De hecho, lo dice así la revista Resucitación, el Concilio Europeo de Reanimación. Ahí hay algunas estadísticas bastante buenas y también lo indica lo que vendría siendo la Asociación Americana del Corazón en sus guías de primeros auxilios. Ocupar gasas con agentes hemostáticos aprobados por el Comité Triple C es una buena recomendación. Sí, de hecho es súper importante entender que los apósitos impregnados de hemostáticos disponibles como factor mucoadhesivo y procoagulante deben aplicarse impregnados siguiendo al menos unos 3 o 4 minutos de presión directa para realizar este coágulo. Bien, donde hay caolín, donde hay chitosan, como lo pueden ver aquí, y bueno, ya saben, ya los revisamos, los vimos juntos. Cero Rapid, un minutito, el resto 3 o 4 minutos. Cambio en la cascada de coagulación, ya lo saben, ya lo explicamos, recuerden, ya no hablamos de una vía extrínseca intrínseca, hablamos de un continuo donde inicia, amplifica y propaga. HTLS décima edición, ahí está lo que vendría siendo en ese momento, bueno, le tomamos la fotito en inglés, pero ya está la edición en español, así que lo pueden ver. Bien. Aprobación de nuevos torniquetes. Hasta el momento no se han aplicado no se han aprobado nuevos torniquetes. El último en entrar fue el SAM XT. Bien. Hoy en día tenemos lo que vendría siendo el torniquete CAT y el SOFT, que son uno de los más falsificados que hay. Ojo con eso, porque el material podría no ser muy bueno para un control de hemorragias. Torniquete TX2 y TX3, SAM XT y nuestro torniquete CAT. Instalar un torniquete antes de los signos de shock genera una mayor sobrevivencia en el paciente con hemorragia exterminante por traumatismo en extremidades. Y de hecho, yo les digo a ustedes, hay mayores probabilidades o posibilidades de sobrevivencia en el paciente con traumatismo en las extremidades con hemorragias potencialmente mortal cuando antes se aplica un torniquete, antes de la piel pálida, fría, sudorosa, listo. Tenemos un paciente el cual tiene suficiente sangre y se le puede realizar una intervención rápida sin tener riesgo a secuelas. Cuando yo tengo un paciente que no tiene piel pálida, fría, sudorosa, vamos a tener un paciente el cual va a estar bastante complicado. Bien, listo. Instalación del torniquete. Si se dan cuenta, se ha podido instalar el torniquete y ha sido muy bueno, se controla el sangrado finalmente y provoca lo que vendría siendo detención de la hemorragia en una pierna que prácticamente estaba destruida. Esta fue una intervención real y en la tomografía axial computarizada cedida por nuestra paciente, la cual finalmente sí resultó una buena intervención. Esto ocurrió en México. Bien. La reconversión del torniquete para casos ultramente extremos y donde el traslado del paciente sea superior a 2 horas no es recomendable para proveedores prehospitalarios, mucho menos para personal no entrenado. Bien, entonces la conversión del torniquete es el proceso deliberado de cambiar un torniquete por un apósito a presión, un agente hemostático. Esto se aplica tanto a los comerciales y torniquetes improvisados. La conversión del torniquete solo debe de ser realizada por personas que trabajan wilderness y que estén debidamente capacitadas y personal prehospitalario de lo que vendría siendo militar. Bien, ahí está, como lo pueden ver ahí. Y los torniquetes improvisados no se recomiendan en el entorno prehospitalario debido a su ineficacia, y acá está el estudio que dice sería ingenuo que los torniquetes improvisados puedan considerarse igual en su eficacia a los torniquetes comerciales como el CAT. De hecho, el estudio lo dice claramente. Vamos a avanzar, de hecho, retrasar o evitar un torniquete por hemorragia de extremidades potencialmente mortales es uno de los grandes errores que hoy en día se cometen. Debemos de tener en consideración siempre que no se puede aplicar el torniquete en la articulación o sobre el nervio peroneo de rodilla o tobillo o el nervio cubital, codo, porque puede provocar también un daño o parálisis del nervio. Aplicar un torniquete sobre la ropa, exponer por completo la extremidad involucrada. Mejor se puede instalar un torniquete en ropa o sin ropa. Y aplicar un torniquete demasiado cerca de la herida también aumentan el riesgo de daño tisular y aumento de un torniquete venoso, el cual va a provocar mayor sangrado.
Torniquetes de unión actualmente poseen buena recomendación y demostraron ser efectivos para el control de hemorragias donde no se puede instalar un torniquete. Hoy en día el torniquete TMT, como les digo, y el torniquete de uniones son como los más recomendaditos. De hecho, ahí están mis alumnos que están practicando conmigo. Bien, y la verdad es que, bueno, mi carita de molestia, porque sí, en realidad produce molestia un torniquete improvisado, o sea, un torniquete de uniones. Bien, y en el PHTLS también se puede apreciar de que es parte de las estaciones obligatorias de aprendizaje. La reanimación prehospitalaria con hemoderivado ha demostrado una supervivencia superior a la prevista con una reducción del 37% en la mortalidad a los 30 días. Ahora, da igual el tamaño de la aguja, en realidad, no ponga 14 16, 18, ideal, o la que caiga, pero meta lo que vendría siendo meta lo que vendría siendo perfusión, pero una perfusión de hipotensión permisiva. No necesariamente va a meter a chorro el suero, porque de lo contrario va a hacer aumento de la presión sistólica, va a provocar destrucción o estallido de coágulo, provocando un aumento del sangrado o reavivando el sangrado. Entonces acá es súper importante entender que el suero fisiológico no es fisiológico, no hay ninguna razón fisiológica por la que infundirlo a las personas sea una buena idea, lamentablemente es lo que tenemos, bien, es lo que tenemos lamentablemente. No me voy a referir tanto a lo que es la solución fisiológica, bien, pero sí les puedo indicar que cuando estamos hablando de solución salina, por ahí porque ya me están tirando comentarios por interno, ya, tranquilos, pero les voy a indicar esto. La solución salina normal, suero fisiológico, es un líquido hipertónico y acidótico. No existe ninguna justificación fisiológica para su uso como fluido de reanimación. Hay muchos problemas potenciales, de hecho, relacionados con el suero salino, entre ellos la acidosis hiperclorémica, la hiperpotasemia, la inestabilidad hemodinámica, la mala perfusión renal, la inflamación sistémica y la hipotensión, que en los últimos años han surgido muchos estudios y diversos problemas con el suero salino. De hecho, están los ensayos SMART y SAL-ID, que son ensayos masivos y cruzados que comparan la solución salina con los cristaloides equilibrados en pacientes críticos y no críticos, y en ambos estudios se observa un aumento del 1% en la muerte o la insuficiencia renal con el uso de solución fisiológica. Hoy en día es dejar de reanimar con suero fisiológico, ideal trabajar con Ringer lactato, ideal, sí, súper importante, porque en el contexto del paciente críticamente enfermo, con un shock séptico hipovolémico, el uso de solución salina no representa diferencia al compararlo con el lactato de Ringer. Ahora, en cuanto a mortalidad, lesión renal aguda o estancia hospitalaria, la elección de un cristaloide por sobre el otro debe de ser individualizada, teniendo en cuenta las comorbilidades y la presencia de hipercloremia o de hiperpotasemia. Como les dije, hay actualmente en Latinoamérica podemos observar algunos programas que están enseñando transfusión de glóbulos rojos en atención prehospitalaria. La verdad es que hay uno de ellos, uno de los pioneros en Latinoamérica, sigue siendo el doctor Carlos Zapa. Bien. Bueno, la hipotensión permisiva sigue siendo una buena regla a la hora de medir perfusión en pacientes con presión arterial media, menor a 65 milímetros de mercurio en trauma, que no afecte a cabeza. De hecho, estamos hablando de que la reanimación para el control de daños habla de la hipotensión permisiva que permite niveles más bien inferiores a los fisiológicos siempre que se mantenga el estado mental, es decir, que tu cerebro y corazón y pulmones tengan una buena tasa de perfusión. Bien, importante es entender este esquema donde si hay presencia de pulso radial, vamos a mantener una presión arterial sistólica de 90, menor a 60, con una presión arterial media sobre ideal 65. Ahora, no podemos llegar un poquito más allá porque al aumentar a 80 o a 110, a menos que sea el caso de otra lesión que vamos a ver un poquito más allá, podríamos provocar un estallido de coágulo y así un mayor sangrado. Como por ejemplo, en pacientes que han sufrido lesiones de cabeza o trauma brain injury, que son los pacientes con lesiones cerebrales que requieren una presión arterial más alta para mantener la perfusión y disminuir la lesión neurológica secundaria. Las pautas publicadas normalmente por el Trauma Brain Injury o Trauma Brain Foundation las pueden observar en el PHTLS de décima edición. Bien, y la presión arterial sistólica por encima de 110 en pacientes con sospecha de lesión de trauma cerebral, para así mantener una buena presión para que se realice lo que vendría siendo este equilibrio y no haya hipo ni hipercapnia y no haya un aumento de la presión intracraniana.
Cambio en dosis inicial, recuerden hoy en día 2 gramitos en 100 cc de solución al 0,9 o lo que vendría siendo Ringer lactato. Recuerden que hoy en día ya no hablamos del diamante letal, o sea, de triángulo, sino diamante letal. Ya está todo claro, está todo dicho. Recuerden que el calcio es el cemento junto con la trombina y junto con todos estos coagulantes que estamos ayudando para que pegue la sangre y no haya mayor problema. Por eso hoy en día, y quizás la pregunta que todos nos hacemos ¿es la hipocalcemia el eslabón perdido? Y en algunos servicios se trabaja con el gluconato de calcio, se trabaja con el cloruro de calcio. Sin embargo, insisto, no muchas veces se logra trabajar en un ambiente prehospitalario debido a que normalmente siempre estamos al ladito del hospital, ¿no? Pero normalmente cuando estamos hablando del calcio, en la cascada de coagulación, recuerden que estamos hablando de que un paciente de trauma pierde grandes cantidades de volúmenes de calcio por pérdida hemáticas, como también por pérdida de citrato, que se utiliza normalmente, y se usa cloruro de calcio normalmente por vía central porque lesiona las vías periféricas, o por vía periférica, intraóseo o intravenoso, se utiliza gluconato de calcio, se pasa lentito, la mayoría de efectos adversos ocurren por la velocidad muy rápida, se administra un gramito en 20 o 30 minutos, como les digo, y luego el resto se administra en otro lugar. Normalmente se debería administrar el ácido tranexámico, el gluconato de calcio y lo que vendría siendo después los otros elementos que no tenemos en la ambulancia. El reboa no está recomendado para el ámbito prehospitalario, no hay suficiente evidencia, sin embargo puede ser una herramienta bastante atractiva, sin embargo la aplicación de reboa debe determinarse en cada escenario basado en el entrenamiento y la experiencia de recursos locales y tiempos de evacuación. No hay evidencia clínica para niveles 1 o 2 que demuestre que la reboa es superior a los métodos comunes de control de hemorragia. Recuerde que la aorta se divide en 3 zonas: zona 1, aorta torácica para hemorragia por abajo del diafragma, una contraindicación relativa es la lesión vascular por arriba del diafragma. Zona 2, aorta abdominal por abajo del diafragma y arriba de las arterias renales, en la cual está contraindicado insuflar por la presencia de las arterias viscerales. Y zona 3, por debajo de las arterias renales para hemorragia pélvica o de extremidad muy proximal y cuya contraindicación relativa es la lesión o hemorragia grave intraabdominal. Recuerden que en un choque hemorrágico por fractura de cadera y un hematoma retroperitoneal puede producir un paro cardíaco por choque hemorrágico o choque neurogénico e inestabilidad hemodinámica debido a episodios cardíacos. Es súper importante entender que hoy en día esto se está haciendo muy famoso, muy conocido. Recomiendo aprender esta técnica en un entrenamiento real. Presión directa como primera opción, más que el torniquete. Recuerden siempre que algunos torniquetes pueden ser demasiado grandes, como lo pueden ver acá, y poco eficaces en bebés o niños más pequeños. Normalmente con la presión directa basta, si acá la idea es igualar la presión de la cual el niño está teniendo en estos momentos, y por eso se puede ocupar un torniquete SWAT o una presión directa. Recuerden que el torniquete SWAT es bastante doloroso como todo el resto de los torniquetes. Sin embargo, y acá la clave está en que usted vea qué dispositivo va a trabajar y qué dispositivo va a instalar cuando hablamos de un niño. ¿Bien? Recuerde que estas cosas duelen bastante, ¿sí? Um, bien, los dispositivos de restricción de movimiento pélvico han demostrado ser muy efectivos hoy en día. La idea no es que se abra el libro ni que se cierre, solamente observar lo que vendría siendo un acortamiento y una rotación de extremidad, ¿sí? Es importante tener en cuenta estas cosas. Hay férulas RISE, están bastante buenas. Tactical Medical Solutions las trae junto con el torniquete soft que le sirve para usar lo que vendría siendo una restricción de movimiento pélvico. Y tenemos el SAM Pelvic Sling 2, el cual es una herramienta bastante buena a través de su sistema Truford, la cual te entrega una presión necesaria para que nadie mueva la cadera. Y es que antes llegaba la persona respondiente, abría la cadera. Llegaba el prehospitalario, cerraba la cadera. La veían en el hospital en urgencia, abría la cadera de nuevo, entonces provocaba más sangrado del que ya había. Entonces ahora detectaste, restringiste, para afuera.
¿Cómo se puede utilizar de una manera improvisada? Me preguntan. Una sábana, ¿cierto? Y se acabó. Con eso podemos realizarlo y podría ser de gran ayuda si es que no se tiene. Hoy en día hay muchas personas que están entrenando esto, están trabajándolo. De hecho, SAMU Metropolitano tiene un protocolo para realizar restricción de movimiento espinal bastante bueno. En la primera imagen observamos acá en un PHTLS la restricción de movimiento con el SAM pelvic, al igual que acá mis compañeros del SAMU Metropolitano practicando con una SAM pelvic. Y acá observamos un torniquete de uniones, un SAM Junctional Tourniquet, bien, en el cual se le puede aplicar un dispositivo de TCD para realizar un control de hemorragias. Y cada vez estos dispositivos son más comunes, se trabajan, se van practicando, la práctica es al maestro, insisto, es algo que debemos de ir creando conciencia de que estos dispositivos están y están hechos para ocuparse. Recomendación de guantes claros, ya lo expliqué, un guante negrito no sirve para evaluar una hemorragia sanguinante masiva. El color de los guantes es un gran detalle que puede marcar una gran diferencia. Y en accidentes masivos, de tener la hemorragia sanguinante masiva sigue prevaleciendo como un factor de prioridad en la atención de víctimas, siempre el XABCDE. Claro, para esta situación se recomienda un triage que sea estandarizado para el país antes de ponerse a hablar cualquier otra cosa. Hay mucha evidencia, insisto, hay mucha evidencia que podemos trabajar de la AJA, de la RC, de ir con las guías NICE del trauma, PHTLS en su séptima, octava, novena y décima edición, ITLS en su tercera y cuarta edición, evidencia científica del ERC, etcétera. Hay mucha, pero mucha evidencia, pero siempre recuerden que la práctica de la atención de emergencia en el entorno extrahospitalario está en constante cambio y evolución. A medida que la experiencia y la práctica y la investigación amplían nuestra base de conocimientos, hay cambios en la atención prehospitalaria y por eso hay que actualizarse y consultar nuestros protocolos locales para ver de qué manera podríamos mejorar esto. Y bueno, con esto ya está terminando esta masterclass. Con esto ya finalizo mi intervención. Espero que les haya gustado. Bien, toda la evidencia fue actualizada, revisada, mis números de contactos y mis redes. Bien, ahí vamos a cambiar. Ya no, ya no trabajo Carlos Vera MS, es mi Instagram. Aquí para que lo puedan ver, es Don Charles MS. Bien, Don Charles, perdón, me equivoqué. Don Charles MS, bien, para que lo vean ahí. Y bueno, en TikTok también me encuentran así. Ha sido un gusto, ha sido un placer estar presente para todos ustedes. Me pueden contactar. Normalmente también hago este tipo de ponencias gratuitas en los cuerpos de bomberos, en instituciones voluntarias. Estuvimos ahí también este fin de semana con la ONG SAR Chile de rescatistas. Después estuvimos con Socorro Andino Rancagua. Sin embargo, hay un montón de actividades que ya tenemos para el Cuerpo de Bomberos de Sagrada Familia, por ejemplo, y intervenciones también ya confirmadas en el Congreso, segundo Congreso de Emergencias Médicas del Instituto de Capacitación Profesional de Emergencias Médicas en México, Chilpancingo. Así que nada, recuerden siempre estudiar, entrenar, capacitarse. Y esta ponencia dedicada a un grande de la atención prehospitalaria, eh, Felipe, Felipe Novoa, un voluntario de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, el cual, bueno, con mucho respeto hago este homenaje. Fue un muchacho que estaba aprendiendo, se actualizaba, siempre estaba en constante estudio, en constante evolución. Quiero que todos seamos como Felipe, actualizarse, profesionalizarse, aprender, sin buscar la excusa de que no tengo dinero, sin buscar la excusa de que me queda muy lejos del lugar, sin buscar la excusa de que no tengo elementos, como sea. Hoy en día hay lugares para capacitarse, hay lugares para entrenar. Felipe, que en paz descanses, un gran bombero de Chile, que bueno, se nos fue, estaba formándose como instructor de control de hemorragia y bueno, lamentablemente no pudimos llegar a concretar eso. Me gustó haberle hecho su curso de operador trauma, un curso que es especial que se pide para algunos casos. Y, su curso de soporte vital, su curso de BLS, que en realidad fue la última vez que lo vi. Y bueno, nada, gracias por su atención y espero que les haya gustado. Recuerden seguir nuestras redes de Paramédicos Sin Fronteras. De mi parte, gracias a todos quienes se conectaron.
me dio un poquito de pena. Muchas gracias.